¿Me escucha, Mauro? Querido Nelson, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Un abrazo enorme para ti y para toda la audiencia. Me coloco el micrófono por acá para que la gente de TikTok también se pueda conectar. Ahí Hecho, estamos, ahora sí, ahí ahí estamos. estamos. Estamos un poquito agripados, pero ahí vamos. ¿Cómo está, Mauro? ¿Cómo vivió ese partido? ¿Ya lo vio? Emocionante, emocionante. La verdad es que tenía mucho interés de ver este partido frente a Brasil porque me parece que contra los rivales duros es cuando uno tiene que medirse y tiene que saber identificar sus virtudes, pero también sus debilidades. Así que Claro. estuvo interesante. Creo que en general el partido no generó muchas ocasiones de gol, muchas emociones y creo que eso de alguna manera fue un poco desilusionante, si tú quieres. Claro. Pero fue un partido sobre todo muy táctico y creo que estamos a la altura de grandes selecciones, de grandes equipos. Creo que la selección cada vez está evolucionando más. ¿Ya? Tenemos un equipo muy joven y creo que eso es Claro, eso es bueno. importante para nuestro presente y para nuestro futuro. Creo que vamos a llegar con muchas expectativas para el Mundial, así que creo que hay talento, ¿eh? Lo que Ok. sí nos falta un centro delantero. Se lesiona Ener Valencia y Y se jodió todo. sufrimos. Aunque lo hablen, aunque renieguen del pobre Ener muchas veces, Claro. pero créeme que yo he sido uno de los que lo ha bancado a Ener Valencia. Yo sí le defiendo porque además es nuestro goleador histórico. Yo sé Claro, yo que también lo defiendo. durante los últimos años tal vez ha fallado en muchas ocasiones, pero Sí, sigue falla marcando, sigue mucho. haciendo goles y es el goleador histórico de la Claro. selección Es el y no goleador. hay quien lo reemplace. Hoy no pudo jugar de titular porque se lesionó. Jugamos sin un 9 de referencia porque Ya. no hay alguien, digamos, que lo pueda reemplazar y ahí No, se no lo lo puede extraña. reemplazar. Pero creo que vamos bien, vamos bien. Sí, bueno, ahí vamos. Ahí vamos. Oiga, explicándole usted a alguien que no ve fútbol. Yo no veo fútbol. No veo, Yo sé, no practico, no pero nada. Usted me está hablando en chino, pero vamos todo con la selección. tenemos que llevarte al estadio en alguna ocasión, acá en Quito, a Casa Blanca, para que le veas jugar a mi Liga del Alma y ya con eso vamos a ver si el bichito del fútbol ahí pues hace que te intereses un poco más por el rey de los deportes. Mi abuelito era fan de la liga, te cuento. Ya falleció, ya hace unos años. Ah, Él era mira tú. ambateño, pero fan de la liga de Quito. Ah, Sí. mira tú, qué bueno. Tan- Y eso que allá, pues en Milagro y la costa en general, la gente de Barcelona, pero como me dices que ha sido ambateño, No, pues son entonces, serranos, claro, pues todos mis abuelos son serranos. Ah, ya, ya. Claro. Muy bien, muy bien, muy bien. Me parece bien. La liguita, eso sí, el equipo de mis amores, ¿ah? Muy bien. Bueno, Mauro, vamos con el tema político, que es la que la gente quiere, le encanta la movida. Uno quiere llevarlos a temas relajados, pero El no. morbo de la A la gente le política. No encanta quieren la nada más que eso. política. Solo quieren escuchar política, viven por la política, mueren por la política. Oye, Mauro, cuéntanos un poquito qué pasó en la asamblea, quién tiene la razón. El señor Cedeño lo mandó a leer a este man de Olsen. Y Olsen luego sacó un video, también como que, puchica, el man es un bacán y lo mandó a leer. Bueno, se mandaron a leer los dos. Pero ya, en opinión imparcial, ¿quién tiene la razón? ¿Olsen o en este caso la oposición que dijo no podemos retomar eso? Mira, aquí hay que hablar en estricto derecho. La ley orgánica de la función legislativa es clara cuando señala que una decisión aprobada por la Asamblea Nacional, llamemos una resolución legislativa, ¿Ya? cuando es aprobada o cuando no tiene los votos suficientes para ser aprobada, como la ley señala cuando es improbada, puede ser aprobada, es decir, que tiene los votos suficientes para que esto entre en vigencia, o puede ser improbado, es decir, no cuenta con los votos necesarios para que esta resolución entre en vigencia. Bueno, la ley de la función legislativa dice que cuando tú quieres rever cualquiera de esas dos decisiones, cualquiera de esos dos hechos fácticos que se han dado, tú puedes pedir la reconsideración Ah, ya. de lo resuelto por la Asamblea Nacional en la misma sesión o en la siguiente sesión. Ah, ya. Pongo un ejemplo. Si el día de hoy aprobamos enviar una terna al Consejo de Participación Ciudadana, Ya. la Asamblea podría retrotraer los efectos de esa resolución, meter retro, en palabras simples,
pidiendo la reconsideración de esa resolución, de esa terna que vamos a enviar al Consejo de Participación Ciudadana, podemos pedirlo en la misma sesión del día de hoy o podemos hacerlo en la siguiente sesión que se convoque. ¿Cuál puede ser la siguiente sesión? El día de mañana o pasado mañana o de aquí en 3 días, según la secuencia, según el orden de la sesión que corresponda, ¿verdad? Solo en la misma sesión o en la siguiente, reitero, se puede pedir la reconsideración de lo actuado. ¿Qué se hizo el día de hoy? El día de hoy se retrotrae los efectos, se deja sin efecto, se reconsidera, no una resolución que se había tomado el día de hoy en la misma sesión, ni en una sesión anterior. Se deja sin efecto una resolución que se tomó el 13 de mayo, en el periodo legislativo anterior, con otros asambleístas, hace aproximadamente un mes atrás, o 3 semanas atrás, para ser más precisos. Es decir, se viola la ley orgánica de la función legislativa y se deja sin efecto algo que ya estaba vigente, algo que había sido aprobado por parte de la mayoría absoluta de la Asamblea de aquel entonces. ¿Y qué es lo que se había resuelto en esa sesión del 13 de mayo? Enviar una terna al Consejo de Participación Ciudadana para que el Consejo de Participación Ciudadana escoja uno de los 3 integrantes de esa terna como nuevo vocal del Consejo de la Judicatura, como delegado de la función legislativa, porque el Consejo de la Judicatura se compone por 5 vocales, y cada uno de estos vocales son delegados de distintas funciones o instituciones del Estado. Una de ellas, la función legislativa. Pero ese delegado nace de una terna que envía la Asamblea. Y esa terna ya fue enviada el 13 de mayo. Pero como esa terna no era del gusto de Noboa y como en ese momento no tenían mayoría en la Asamblea, ¿qué es lo que hicieron? Hoy incorporan un punto en el orden del día y dicen, vamos a dejar sin efecto algo que se aprobó el 13 de mayo, violando lo que dice la ley de la función legislativa, porque si se quería dejar sin efecto esa resolución, reitero, solo se podía reconsiderar lo que se resolvió en esa misma sesión del 13 de mayo o en la siguiente sesión. ¿Y esta no es subsiguiente de esa? La del 14 de mayo. Ahora estamos, ¿qué fecha estamos hoy? ¿4 de junio? ¿Qué fecha estamos? 5 de junio. 5 de junio. ¿Ya? Imagínate, 3 semanas después quieren reconsiderar algo que fue aprobado en una sesión del 13 de mayo. Terrible. Cuando entre el 13 de mayo y el 5 de junio ya se han suscitado no sé cuántas sesiones ordinarias más. Claro, no es suficiente. Y me explico, ni es la misma sesión del 13 de mayo, ni es la sesión siguiente a la del 13 de mayo, como para que se pueda reconsiderar lo que se resolvió el 13 de mayo. Es decir, lo que hoy se hizo es una ilegalidad, una inconstitucionalidad, porque se vulnera el derecho a la seguridad jurídica, garantizado en el artículo 82 de la Constitución, se viola el debido procedimiento parlamentario. O sea, realmente están haciendo trapeador, están limpiando el piso con la Constitución y con la ley orgánica de la función legislativa. ¿Por qué? Porque seguramente hoy dejaron sin efecto de manera ilegal esa terna designada el 13 de mayo, porque van a enviar su propia terna, porque hoy saben que tienen los votos, pero no podían hacerlo de esta manera. Quiero mandar un saludo para Eli Quito en Resistencia. Estamos hartos de Noboa y su show. Gracias, mi querido Eli Quito. Un aplauso para Eli. Por favor, mándele muchos saluditos y corazones a Eli. A ver, Mauro, entiendo perfectamente. Creo que en eso coincide todo político medianamente instruido que sepa lo que es la función legislativa. Es decir, yo no, pero ustedes sí. Es decir, ustedes tienen todas las capacidades y los asambleístas también. Porque uno, como ciudadano común y corriente, se puede quedar en el tema de que, bien, chévere, el gobierno se hizo sentir, ellos tienen el mando. Ahora te pregunto, Mauro, incluso asambleístas como Otto Vera, del PSC, dijo que eso no estaba bien.
Pero te consulto lo siguiente, sabemos que no está bien, pero ¿qué pasa ahora? ¿Qué pasa después? Tenemos que acostumbrarnos a esto, ya marca el camino a que ya con los votos que tienen mejor ya cárguense con todo. O existe alguien, alguna institución que pueda decir, a ver señores, esto no está bien. Mira, si alguien tiene dudas de lo que aquí hemos mencionado esta noche, Ajá. yo les invito a que revisen el artículo 145 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Ese artículo es absolutamente claro. Ingresen a la página web de la Asamblea, ahí ustedes pueden descargarse la Ley de la Función Legislativa y encontrarán en el artículo 145 con absoluta claridad que se señala que solo se pueden reconsiderar las resoluciones aprobadas por la Asamblea en la misma sesión donde se aprobó esa resolución o en la siguiente sesión. No se puede reconsiderar algo 3 semanas después. No se puede reconsiderar y dejar sin efecto algo cuando ya han pasado, cuando ya han mediado 10, 12, 15, 20 sesiones posteriores. Claro, Porque terrible. si no, el día de mañana, a cualquiera que tenga mayoría en la Asamblea se le podría ocurrir lo siguiente. ¿Qué tal si reconsideramos y dejamos sin efecto algo que resolvimos y aprobamos hace 6 meses atrás? O dejemos sin efecto y Terrible. reconsideremos para que ya no se apruebe tal ley que votamos a favor hace 3 meses atrás. O reconsideremos la censura y destitución de un ministro de Estado al cual enjuiciamos políticamente hace un mes atrás. O sea, no se puede actuar así. O sea, no se trata únicamente de tener los votos, de tener mayoría absoluta. Realmente es aberrante desde lo jurídico que se haga esto porque, repito, no es por desconocimiento jurídico que lo hacen, Ya. sino que lo hacen porque tienen la dictadura de la mayoría. Sí. Porque para ellos, tener la mayoría de votos no es actuar democráticamente, sino es actuar dictatorialmente. Nadie impide que tomen las decisiones que quieran porque tienen la mayoría absoluta en la Asamblea. Y Claro. está bien. Así es el juego democrático. Sí, pues está bien, ya En quedó. su momento tuvo mayoría Alianza País, Sí. luego tuvo mayoría el Lazo, en su momento también la tuvo Novoa. Así funciona la democracia. Pero tener los votos no implica que hagas tabla rasa, la normativa vigente. Tener los votos tampoco significa que cometas cualquier tontería y que violentes las disposiciones jurídicas vigentes. ¿Quién debería actuar? Bueno, esa es una gran pregunta porque realmente en materia legislativa son pocos los resquicios que quedan al respecto, pero sin duda se podría presentar una demanda de inconstitucionalidad cuando esta nueva mayoría pretenda enviar una terna distinta a la que ya fue enviada Ujú. el 13 de mayo por la anterior asamblea al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ujú. Es decir, si esta nueva mayoría en una nueva sesión quieren poner en conocimiento de los asambleístas aprobación, lectura y aprobación de la terna de la Asamblea Nacional como delegados ante el Consejo de Participación Ciudadana para que se escoja el nuevo vocal del Consejo de la Judicatura, y si eso se aprueba, entre comillas, Ya. se debería demandar la inconstitucionalidad de esa Ok. resolución ante la Corte Constitucional y pedir que se suspenda los efectos de esa posible resolución. Por lo menos que. Pero pero esto de seguirlo llevando todo a la Corte Constitucional también es Claro, claro. perjudicial, porque no es la primera vez que tú me preguntas, y con buen criterio tú lo haces y me dices, bueno, Mauro, pero ¿y quién puede hacer algo? Porque, o sea, aquí parecería que es tierra de nadie Claro, es que eso es lo que uno siente. y como tienen los votos, entonces pueden hacer lo que sea. Y en muchas ocasiones yo te he dicho, la Corte es la única que puede actuar, pero esto tampoco es conveniente porque un país donde la Corte Constitucional empieza a dirimir continuamente conflictos políticos que son trasladados a la arena judicial en materia constitucional, es el reflejo de un país
que no tiene instituciones fuertes, es el reflejo de un Claro, país que tiene una democracia así débil es. y es el reflejo de un país que tiene una clase política imperante que es incapaz de resolver civilizadamente en el campo institucional sus diferencias, al punto que se vulnera la Constitución o las leyes y son las altas cortes las que tienen que terminar de dirimir esos problemas. Y eso no es correcto. Terrible. Oye, Mauro, me decían que parece que en tu teléfono no está saliendo el audio. Ah, qué Revisa pena, ¿qué en el será? ¿Qué teléfono. será? Acá se te escucha Ah, bien ya, en el qué pena. teléfono. Ya, ahí me escuchan, me Ya, pues si escuchan, me cambiaste escuchan. algo, ahí ya Ya, se va. ahí ya, Ya, hecho, ya. ya. Oye, Mauro, bueno, qué cosas, ¿no? Ahí veíamos a la RC que por ahí medio hace sus malabares, que por ahí está haciendo lo que tiene que hacer, enviando comunicados, diciendo que esto está mal. No le dan la palabra. Veíamos en esta semana a Blasco Luna, creo que es, ahí Sí, con la mano, lo diciéndole vi. a la señora ex Revolución Ciudadana, se me fue el nombre, que era binomio de Topic, que le dé la Diana palabra, Hackman. que le dé la palabra, que por favor, y no le da la palabra. Mauro, este tipo de acciones, en algún momento, por ejemplo, ya, el video que presenta Olsen, después de que el señor Cedeño dice, váyase a leer, luego sale un video súper producido, bacancísimo, dando a entender como que Olsen es lo máximo. Y Olsen le dice, así que señor Cedeño, este fin de semana póngase a leer. Te pregunto, ¿cuál es el argumento que ellos podrían utilizar legalmente para decir y hacer lo que hicieron en la asamblea? Porque me parece que ellos tienen también un punto. Mira, yo quiero repetir brevemente para la gente de Ya, TikTok ya. y con esto te respondo igual lo que me estás preguntando. De plano te digo, no tiene ningún argumento Olsen para hacer lo que se hizo el día de hoy. Ya. Ninguno. Jurídicamente cometieron una aberración desde todo punto de vista. Es una arbitrariedad, es autoritarismo puro, porque el artículo 145 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el 145 de la ley, señala que para que tú reconsideres una resolución aprobada por la Asamblea, tienes que pedir la reconsideración en la misma sesión en la que se aprobó esa resolución o en la siguiente sesión. Y la resolución que hoy dejan sin efecto es una resolución del 13 de mayo, ni siquiera de este periodo legislativo, Eso sino es del periodo gravísimo. legislativo anterior. Es una resolución en la que se había aprobado enviar la terna de delegados o de representantes de la Ya. Asamblea Nacional ante el Consejo de Participación Ciudadana para que uno de los miembros de esa terna, uno de los tres, sea designado como vocal del Consejo de la Judicatura. Ya. Como en esa época Noboa no tenía mayoría en la Asamblea en el periodo anterior, ¿qué es lo que hoy hicieron? Se les ocurre incorporar un nuevo punto en el orden del día que no estaba previsto y mocionar textual, dejar sin efecto la resolución aprobada del 13 de mayo en la que se envió la terna con tales nombres, con tales apellidos al Consejo de Participación Ciudadana para elegir al nuevo vocal del Consejo de la Judicatura en representación o en delegación de la Asamblea Nacional. Eso no se puede hacer en la forma como lo hicieron, no tienen ningún sustento jurídico. Reitero lo que te dije hace unos instantes. Claro. Es como si el día de mañana, con el precedente que hoy están dejando sentado, a la nueva mayoría se le ocurra dejar sin efecto la aprobación de una ley que resolvieron hace 3 meses atrás y se les ocurre reconsiderar, que está prohibido por la ley. Se les ocurre dejar sin efecto la censura y destitución mediante un juicio político de un ministro de Estado que fue enjuiciado, censurado y destituido hace un mes atrás. Solo se puede reconsiderar algo que se aprobó o que se improbó, es decir, que se negó en esa sesión del Pleno, solo se puede reconsiderar en la misma sesión o en la siguiente, no cuando ya han pasado 20, 30 sesiones, 10 Claro, sesiones, claro. 15 sesiones. No tienen argumento, no hay ningún argumento. Si tú revisas ese video de 1 minuto de Olsen, él no menciona No dice un nada. solo artículo, una sola disposición jurídica. Solo dice porque me da la gana. Casi así, porque me da la Solo gana.
ellos, fiel a su estilo, son puro envase. Pero puede haber una Y, repercusión luego, Mauro. y son puro envase si es que luego ellos, como había dicho hace un instante, quieren aprobar otra resolución en la que envíen otra terna distinta a la que fue enviada el 13 de mayo, porque ya hoy dijeron que la dejan sin efecto. Ah, sí. Entonces, si envían otra terna al Consejo de Participación Ciudadana a través de otra resolución que aprueben con esta mayoría, se podría demandar la inconstitucionalidad de esa resolución ante la Corte Constitucional, para que Ok. la Corte incluso se solicite, eh, suspenda los efectos temporalmente de esa resolución hasta que se resuelva el fondo de esa resolución y se le expulse del ordenamiento jurídico por inconstitucional, Ujú, porque se está violando el debido proceso parlamentario, se está ujú. vulnerando el derecho a la seguridad jurídica, y porque realmente están haciendo tabla rasa con la Constitución y con la ley orgánica de la función legislativa. Así es. Y también yo creo que quedan muy mal porque, digo, la gente analiza, escucha, ve y va a decir, bueno, esta gente está haciendo lo que le da la gana. Pasando a otros temas, Mauro, no sé si viste el caso de Arauz y Cuesta que han sido ligados, perdón, están, sí, vinculados al caso ligados. Pero algunos profesionales están diciendo que esto no tiene razón de ser, primero porque y Arauz se defiende diciendo que lo están procesando por ser político y luego a la señora Cuesta por hacer sus funciones como presidenta o por emitir un documento. ¿Cuál es tu impresión de esta situación? Mira, realmente a mí me parece que lo de Andrés Arauz es totalmente desproporcionado. Eh, Él no es servidor público como para que le estén acusando, por ejemplo, de tráfico de influencias o de algún delito de esa naturaleza. Él básicamente lo que hace en los chats, que en su momento se divulgaron, si es que no han sido manipulados, pero en los chats que se han divulgado, él lo que hace es dar opiniones de tipo político, pueden ser cuestionables, pueden ser criticables, unos pueden estar a favor, otros pueden estar en contra, Así es. pero en la práctica, evidenciarse que Arauz esté cometiendo algún delito, francamente yo no veo por dónde van a procesarle a él, porque me parece un exceso desde todo punto de vista. En el caso muy puntual de él, distinto es con los que eran funcionarios públicos, que habría que investigar y determinar si es que algún ilícito se cometió, pero en el caso de Arauz ni siquiera es servidor público. Claro, no es servidor Un, público. un actor político dando criterios, hablando, eh, dando sus opiniones que pueden estar equivocadas o pueden estar acertadas, pero nada tienen que ver con el cometimiento de una conducta ilícita, de una infracción penal, en el caso de Arauz. Consecuentemente, a mí me parece que más bien eso obedece a lo que ya se ha vivido en otros casos, que es toda una avalancha judicial para tratar de perjudicar a unos, seguir arrinconando políticamente y seguir sacando del juego a determinados actores. Sí, y también porque pintan un hecho normal y lo vuelven criminal. Es decir, mañana tú puedes tener una conversación o alguien te puede pedir un criterio y tú puedes decir, sí, loco, mira, tienes que hacer esto, no te dejes, no seas bobo, este man no le pares bola, ese man es loco. Y puchica, te arman un proceso. Mira, de los chats de Arauz, porque estamos hablando Ya, específicamente de él, de los chats que se le endosan supuestamente a Arauz, ahí lo que se lee es que él habla básicamente por el tema de del de superintendente bancos. de bancos. Pero repito, Arauz no es pues servidor público ni era autoridad para que de pronto se señale tráfico de influencias, si es que hablaban de pronto de puestos o de cargos. Repito, puede ser cuestionable Claro, desde lo ético, desde ok. lo político. Tú Pero, puedes tener el criterio que tú quieras claro. en ese caso. Pero delito alguno, yo no evidencio que haya cometido Arauz, más allá de sus cuestionamientos que ahí hace en el tema del lavado de activos, Así es. temas del control a los bancos,
de lo que debería ser la institución, de lo que debería ser la superintendencia de bancos, que políticamente la asamblea debería actuar de tal o cual manera. Eso es lo que se le... Repito, tú puedes estar a favor, en contra de esos cuestionamientos Claro. de Arauz o de esas opiniones, pero delito, al menos de él, yo no veo en ningún caso. Ok. Y habla... Seguramente lo que van a querer endosarle, de lo que ya medio se sospecha o se puede intuir, Ujú. es que algo ha tenido él que ver en que no le posesionen al otro, al que estaba en disputa en la superintendencia, pero reitero, es un ciudadano más, o sea, qué tipo de influencia tenía él si ni siquiera era asambleísta ni nada por el estilo? Claro, lo grave es que pintan como si Arauz quería apoderarse de la super de bancos y apoderarse del sistema judicial. Pero te quiero llevar esto a un lugar más lejos todavía, Mauro. ¿Y qué pasa si son políticos? ¿Qué pasa si realmente, perdón, si son funcionarios y políticos? Te pregunto, ¿estamos llegando al extremo en que tú como político, si eres asambleísta o diputado, perdón, ministro, lo que sea del Consejo de Participación, básicamente vas a andar con el cuidado de no interactuar con nadie, de no debatir con nadie? Si te acusan de algo por ser un funcionario, no vas a poder armar tu estrategia. O sea, ¿qué pasa si eres igual un funcionario y de pronto tienes charlas de estrategias, de defensa, de esto? O sea, ¿es también un crimen eso? Mira, yo creo que hay que tener claridad en lo siguiente. Si es que eres asambleísta, por ejemplo, Ya, y estás hablando de puestos, de cargos, indudablemente que ahí sí se puede hablar de un delito, de tráfico de influencias o de oferta de tráfico de influencias. Pero en este caso, repito, de ya. lo que se ha divulgado, no se observa en el caso de Arauz que él haya cometido algún tipo de delito. Se observa un actor político que está dando sus criterios, que a unos les puede parecer bien, a otros les puede parecer mal. Yo sí creo que este caso, como varios más, fueron usados de manera sistemática, quirúrgica en términos políticos para explotarlo en el momento más indicado. Claro. Porque no hay que olvidarse que esto también salió faltando 15 días para que la campaña electoral finalice. No hay que olvidarse que esto salió a la luz cuando la fiscal general ya había tenido el beneplácito como embajadora en Argentina, es decir, cuando ya era prácticamente una servidora pública de la función ejecutiva, una subalterna del presidente de la República. Es decir, ahí hay muchos hechos que no solo enrarecen, sino que opacan y deslegitiman esta investigación por cómo se llevó a cabo, por todo lo que existe alrededor y por los momentos políticos en que se conoció todo lo que es de dominio público. Claro, Repito, entre políticos pueden existir millones de conversaciones, claro. pueden existir críticas a favor de los propios compañeros, de los excompañeros, de los adversarios políticos, y eso no necesariamente constituye un delito. Eso te iba a decir, En claro. O el sea, caso de Arauz, nuevamente, me parece y que Esther es Cuesta. un despropósito vincularlo a él por opiniones políticas que él daba ahí en Claro. esos chats. Y Acuesta, la Esther, ella creo que era porque no había posesionado al otro o algo así, era presidenta. Supongo yo que lo que estarán argumentando, por ejemplo, es que se incumplió por parte de ella Exactamente. disposiciones legítimas de autoridad competente, porque ya existía la sentencia de la Corte Constitucional y que de por medio no se pretendía posesionarle al que finalmente fue designado como superintendente de bancos. Supongo que por ahí será, digamos, el tema que se le quiera endosar a ella, pero también es bastante forzado, porque al final del día, ella como presidenta de la Asamblea posesiona a quien le oficia la mayoría del Consejo de Participación Ciudadana y Claro, Control Social. claro, Me explico. No es que ella posesiona a alguien porque a ella se le pega la regalada gana cuando era presidente, claro. sino que ella posesiona a alguien colocando el punto en el orden del día de una sesión de la Asamblea en función de lo que le ofician desde la otra institución, porque Claro. desde la otra institución le dicen, señora fulana de tal, presidenta de la Asamblea,
la autoridad a posesionarse en el cargo de superintendente es X. Ella con ese oficio lo único que hace es cumplir con una de las atribuciones de la Asamblea, posesionarla en el cargo. Luego, si los de allá te enviaron mal el nombre, no es responsabilidad de quien le posesiona. ¿Me explico? Claro, claro. Entonces, también es bastante forzado, pero yo creo que también ya empiezan en una cacería de brujas ahí para tratar de Totalmente. llevarse a todos y a todas por delante. Totalmente. Bueno, Mauro, gracias, mi querido amigo. Aquí con gripe, con todo, pero ahí, al pie del cañón. Tus palabras para despedirnos. Querido Nelson, tómate una limonada, toma miel de abeja y un vino hervido, también me dice por acá. Le envío un abrazo, un saludo enorme a quien es como mi hermana mayor, a Verónica Margarita Reynoso, así que está por aquí. Saludos, Le Verónica. envío un abrazo gigante, tu hincha con toda la Gracias, familia. Verónica. Buenas noches. Gracias, Verónica. Buenas noches, dice el gran Nelson acá. Así que te están aplaudiendo y te están dando buenas vibras por acá para que te recuperes. Miel de abeja, una limonada, vino hervido, leche con ajo también, ¿no? Ya para la tos. Esto es terrible, es horrible, pero es efectivo. Leche con ajo y con hermano. pasas. Así que hervido es eso, ¿no? Sí, eso es efectivísimo, de verdad. Y si no, un chuchucuazo del oriente también te Mejor. quedaría ahí de la Amazonía. Para que te Mejor. hagas unas gárgaras ahí con chuchucuazo. Por favor, para quienes deseen y necesiten asesoría jurídica Ya legal, te pueden pongo la contactarse al publicidad. 098-405-9814, 098-405-9814, Ahí está. con Andino Abogados Asociados y Mauro Andino Reynoso, mi viejo del alma, estará ahí gustoso de atenderlos con nuestros socios, con el Saquispe y un grupo de abogados para poder orientarlos y asesorarlos jurídicamente. Las oficinas están ubicadas en las Naciones Unidas y Amazonas, Naciones Unidas y Amazonas, edificio La Previsora, bloque B, séptimo piso, oficinas 704 acá en la ciudad de Quito. Y por supuesto, la gente que me sigue en mis cuentas de redes sociales, en mi cuenta de X, en Twitter, @MauroAndinoe, en mi cuenta de Instagram y de TikTok como Mauro Cabezón Andino y en mi página de Facebook como Mauro Andino Ahí está. Espinosa. Todo está Nos ahí. vemos la próxima semana, querido Nelson. Cuídate mucho de esa gripe. Chau, Abrazo chao. enorme.